Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa El Lion. Y queremos bendecirte y también tenemos como invitado al hermano Carlos Zaragoza. Gracias. Gloria a Dios. Y tenemos un privilegio, hay un tema que es muy lindo, que el Señor nos ha estado hablando en nuestros corazones por los tiempos que estamos llevando. Ese tiempo se llama la cuarta hora. Y es algo muy importante porque Juan 6:3 dice, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Qué tremendo, ¿va? Que el Señor siempre estaba orando en los montes, se subía a las montañas a orar, a tener comunión con el Padre. Es una de las cosas que se discutía cuando el Señor hablaba con los discípulos. Amén. En ese tiempo acababa de morir Juan el Bautista, le acababan de cortar la cabeza. En el momento ese que cuando el Señor estaba subiendo al monte, vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Juan el Bautista acaba de morir. También en ese tiempo se acercaba la Pascua y también estaba en un lugar donde cuando llegó estaban 5,000 personas a las cuales iba a empezar a darles de comer después de dar el mensaje. Sí, qué tremendo, va, porque una de las cosas, yo me puse a analizar un poquito y lo que se refería cuando el Señor se hablaba acerca de la enseñanza que se daba, exactamente se estaba hablando del que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, no tiene pacto conmigo, o sea, de la Santa Cena. Amén. Entonces, yo cuando estaba viendo eso que se refería acerca de la comunión, que nosotros tenemos por medio de la Santa Cena, diciendo, qué interesante, porque las referencias que da, por ejemplo, una referencia da en Juan 2:13, y ahí de ahí se empieza a hablar acerca de lo que es la Pascua, y cuando el Señor llega que encuentra a la gente vendiendo, dice, mi casa no es casa de ladrones, sino que ella mire la profecía que se estaba aventando. Amén. Lo que iba a provenir. La casa es mi casa de oración, no de ladrones. Entonces, te lo estoy parafraseando. Entonces, después, al final, te empieza a hablar de que Él reedificaría el templo en 3 días. Que estamos hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso se hablaba de la Santa Cena. Amén. Es una referencia. La otra referencia es en Juan 6:41 y 58. Que dice, y Cristo está, Juan 6:45 dice, escrito está, que por los profetas todos serán enseñados por Dios. Y todo aquel que ha oído y aprendido al Padre viene a mí. Y hoy día el Señor nos quiere hablar a nosotros. Miren la enseñanza que se estaba dando con los discípulos. A pesar de lo que había sucedido, el Señor hablaba acerca de la muerte y resurrección. Pero también al mismo tiempo hablaba de la comunión del hombre con Dios. Acerca en la Santa Cena, el comer el pan. Él mismo decía, yo soy el pan. Si usted lee en esos capítulos, empieza a hablar acerca de que Él es el pan que descendió del cielo. Entonces ellos se confundían porque ellos pensaban que era Moisés. Amén. Como Moisés cayó el maná del cielo, dijeron, es otro Moisés, dijeron ellos. Y entonces, pero fíjese qué tremendo, va, a pesar de que estaba la muerte de Juan el Bautista, el tiempo de la Pascua. Y Amén. viene lo tremendo, va, cuando se trató de darle de comer a los 5,000. Sí, pero amén. Pero vamos bien rápido. Ya empezamos la lección y todavía hay que hacer una pequeña oración para que el Señor siga mostrándonos su palabra y que podamos entender, y los que nos están viendo por las redes sociales que puedan entender el mensaje así como lo estamos viendo nosotros. Amén. Padre, nos acercamos delante Sí, de ti Señor, en esta en el nombre de mañana, Padre. Jesús. Te ruego, Señor, que tú hables por medio de nosotros, Señor, que tu Espíritu, Padre Señor, Santo, en el nombre dé de convicción Jesús. a todo aquel que está viendo este Padre, video, este programa, Señor. Y yo te pido, Señor, en que el tu nombre de santo poder, Jesús. Señor, abra sus corazones y los diste, Señor, para esta palabra que tú tienes para ellos, Señor. En el Porque nombre de sabemos que Jesús. esa es palabra tuya, Señor, es pan del cielo, Señor, y es maná, Señor, para la vida de todo aquel que lo desea y que lo necesita. En nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Y amén. Amén. Sí, es bien tremendo, hermano Carlos, Sí. de lo que estaba experimentando en ese momento, lo que el Señor estaba enseñando. Amén. Lo que está testificando es claramente, si ahora lo veo de otra manera, así como lo estás mostrando tú. Y sí, en esos 3 puntos que hablamos, la muerte, la Pascua y la comunión con Dios. Amén. Y sí, es exactamente lo que estamos viendo en el versículo Juan 3, 6:3. 6:3. Porque eso es exactamente lo que se ve.
Pero también lo que podemos ver ahí, si leemos lo leemos, Juan 6:3 dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Allá estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y luego, si nos pasamos hasta el versículo 15, pero como Jesús se dio cuenta que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al otro cerro para estar solo. Y aquí es exactamente después de que había dado las enseñanzas a los 5,000, después de que les había dado de comer a los 5,000. Qué tremendo. Qué tremendo, porque y fíjate que yo analizando un poquito acerca de lo que estás hablando de la alimentación, me di cuenta, analizando un poquito el contexto, que en Segunda de Reyes 4:42 pasó algo similar. Y fíjese, te lo voy a leer. Dice, y vino un hombre de Baal Salisa y trajo un hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano de nuevo de su bolsa. Y le dijo, dalos a la gente para que coman. Y el 43 dice, y su sirviente dijo, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él le respondió, da a los hombres, a la gente para que coma, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y el 44 dice, y puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Entonces dice, qué tremendo como en ese capítulo de Segunda de Reyes, Dios manifiesta su poder una vez más. Y cuando yo me puse a analizar el paralelismo, yo me di cuenta que me llamó la atención, dice que era pan de las primicias. Entonces me agarré meditando, porque como es una referencia que daba la Biblia, me puse a pensar, entonces no cabe la menor duda que los 5 panes y los 2 peces que traía el niño eran primicias. Amén. Amén, eso es lo mismo que estoy viendo en el versículo 9, desde Juan 6:9. Dice, hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Es lo que decían los discípulos. Exacto. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es que tanto los panes como los peces era la primicia. Amén. Era la primicia, era dedicado a Dios. Y entonces yo me dije, wow, qué tremendo porque la profecía va que Dios sana. Con razón el Señor dice que no he visto ningún justo desamparado que mendigue pan. Amén. Porque es una promesa que el Señor estaba dándonos. Ahí sí que es un regalo maravilloso. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, mira qué bendición. El Señor te promete que ningún justo verá la necesidad de robar ni de hacer cosas malas en contra de Dios, sino que Dios va a dar conforme a su rica bendición. Amén, pero también lo que podemos ver, si vemos a la luz de la Biblia, ese era el Señor mostrando su poder y mostrando su misericordia hacia toda esta gente, estos 5,000. Amén. Pero les pone a los discípulos ese trabajo, diciéndoles, denles de comer. Sabemos que el Señor en ese tiempo sanaba, saciaba, daba a manos llenas. Amén. A todo aquel que se acercaba. Pero ahora le estaba dando a estos discípulos que hicieran lo mismo. Y claramente podemos ver ahí, en el versículo 9, cómo decían, ¿cómo vamos a darle a toda esta gente de comer? ¿Vamos a tener comunión con ellos si no sabemos cómo? Sí, es tremendo porque mira, una de las costumbres que tenían los judíos, inclusive me llamó la atención también, de que después de dar gracias, entonces fíjate lo que hace el Señor, primero los acuesta y después da gracias a Dios. Pero una de las costumbres que tenían los judíos era que el que preside una comida toma el pan y dice, bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que produces el pan de la tierra. Y los demás responden, amén, luego parten el pan y lo distribuyen. Mire, es una costumbre que tenía, o sea, como hablando de la primicia que el hombre había cultivado, había el esfuerzo de sus manos, que se lo dedicaban a Dios. Y Dios, como
como era de Dios, prácticamente el pan, entonces dedicado a Dios, entonces lo que hacía es que daban gracias al Señor por esa misericordia. Amén. Sí, amén. Puedo ver cómo sí el Señor mostraba pues su grandeza y aquí lo mostró haciendo lo mismo, siguiendo las mismas costumbres. Para demostrarle al pueblo de Dios, al pueblo que lo estaba viendo, a los discípulos, que el Señor es un Dios de orden y que Él es grande en misericordia y lento para la ira. Entonces ahí mostraba su poder de misericordia, dando de comer a aquellas personas, pero dando esas proezas, esos milagros que aún así, a mí me impresiona estos hombres porque aún así dándoles, viendo los milagros de Dios, aún así ellos a veces tenían dudas o muchas veces, por ejemplo en estos capítulos se deja ver cómo lo quisieron ser rey del pan. Está viendo en un contexto que decía que lo quisieron, y entonces el Señor fue donde el Señor como que se zafó, se fue, se perdió y se fue a orar. Sí. Y es lo que estaba leyendo ahorita el hermano Carlos del... Sí, aquí en el versículo 15. Sí, porque claramente dice que después de que les dio de comer, los enseñó, en ese momento ya decidieron, vamos a hacerlo rey y vamos a hacerlo profeta. Así es, pero lo que le hablamos que era ser rey del pan, el Bueno. profeta del pan, imagínate. Sí. Qué tremendo. Pero el Señor dijo, no, No, yo no soy ese rey. yo no soy ese Yo soy rey. el rey de reyes y señor de señores, amén. Entonces vemos también en el versículo 15 cómo, y esto me llamaba la atención, sube al monte por segunda vez y lo hace claramente, el versículo dice, como Jesús se dio cuenta que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Y es interesante que dice, ya te pone la pauta, estar solo. No se lleva a los discípulos, no se lleva a nadie más, él solo. Y manda a sus discípulos a subir a la barca, a ir al Genezaret. En la oración tiene que ser unánimes. Porque si no, imagínense, uno orando por los hermanos, otro orando por su casa, el otro orando por otra cosa y el otro orando porque haya comida, y entonces hay un tremendo desorden. Pero cuando va en ese momento el Señor necesitaba tener comunión con el Padre, entonces por eso se subió solo. Pero es una buena enseñanza que nos enseña ahí, porque a veces nosotros creemos que estamos solos, pero tenemos a alguien que está intercediendo. Jesús estaba intercediendo ya por lo que sabía que iba a venir. Amén. Entonces por eso es que Él fue solo, y como decía mi hermano, mandó a los discípulos a que siguieran el curso. Amén. Entonces sabemos que Jesús establece que se queda solo en el monte. Y ese es el momento donde podemos seguir leyendo en el versículo del 15 al 22, cómo los manda a la barca, a los discípulos para entrar en prueba. Si vemos en el versículo 15 en adelante, dice, llega la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaban completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. Entonces, en esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba en la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. Qué tremendo, porque a veces cuando el Señor se muestra, o las sobrenaturales de Dios, a veces hay gente que se asusta. Amén. Sí. A veces uno dice, es que no lo puedo creer, es que no lo puedo creer, lo que estoy viendo, y muchas veces todo asustado uno. Imagínense esas experiencias que tiene uno con las cosas sobrenaturales, que uno los asusta, y es porque no estamos preparados para esa dimensión de manifestaciones de Dios. Pero poco a poco el Señor va trabajando con nosotros, por eso que a veces nos manda en el arca. Nos manda para que lleguemos, para que nos subamos al arca, y cuando están
los mares que se están moviendo, agitados, tempestuosos, se está peleando ahí. Nosotros solo vemos que se mueve el barco y que vemos las olas que están agresivas. Pero si nosotros se nos abrieran los ojos espirituales, pudiéramos ver lo que hay detrás de todo eso. Y ahí sí que, así que qué miedo va, porque sí. Imagínate ver espíritus, demonios, ángeles peleando, ángeles de Dios contra ángeles de las tinieblas, y demonios peleando con espíritus, y haríamos un montón de cosas, pero sería de mucho temor, sí. Así como ellos, va, porque en una ocasión, una versión dice que lo confundieron con un fantasma. Sí, amén. Pues mira, eso si tuviéramos los ojos espirituales abiertos. Así es. Pero como muchos de nosotros no los tenemos porque no hemos llegado a esa gloria, viendo los vientos y las corrientes, te roba la fe, pierdes la fuerza, pierdes la paz, porque sabemos que aún a veces somos temerosos y pues no podemos ver lo espiritual. Sí, también porque no estamos preparados, es otra Amén. Cosa. Para llegar a ese nivel. Y también, pues lo que vamos a ver aquí en el versículo 16 y 17, los discípulos descendieron al barco, se preparan para viajar al otro lado, en el lago, y esperan que Jesús regrese, pero Jesús no los acompaña, porque sabemos claramente que estaba orando. Estaba clamando, sí. Pero aquí lo que me llama la atención es de que los discípulos claramente obedecieron. El Señor les dijo que se fueran adelante. Así es. Y sabemos que estos hombres eran marineros, se encargaban, pues ellos sabían cómo viajar de un lado a otro. Y estoy seguro que no era la primera vez que lo hacían. Así es. Y con confianza deciden hacer su trabajo o hacer lo que el Señor dijo, que se fueran al otro lado, que continuaran sin Él. Pero lo que me llamaba la atención es de que Jesús no los acompaña, por lo menos no físicamente. Así es. Porque vemos cómo el Señor tenía su mirada desde lo alto, o por lo menos en oración. Él sabía lo que iba a venir. Así es, o sea que él ya estaba viendo la situación que estaban pasando los marineros en los ambientes. Pero fíjate que yo veo, como dice, que golpeaba y que como que debe haber sido algo fuera de lo común, que ellos se asustaron, porque como decías, algo verdaderamente, es gente que ya tenía experiencia en navegar en el mar, ya tenía bastante experiencia, pero se deja ver en las entre líneas que había algo más extraño para ellos, porque no era algo anormal el ambiente que se estaba moviendo. Amén. Pues nosotros podemos decir, es muy diferente el mar a un lago. Y estoy seguro que aquí los discípulos que pescaban a menudo, a común, porque eso se trataba, ese era su trabajo. Estoy seguro que no entendían los vientos y las corrientes que estaban moviendo. Amén, así es. Son cosas que muchas veces pasan, cosas sobrenaturales, porque a veces uno tiene impuesto, es como cuando uno tiene una rutina de trabajo y de repente hay un cambio muy brusco y uno dice, ay, qué raro se siente esto, como que esto nunca había pasado, y uno empieza a ver, por la experiencia de uno, empieza a ver, pero eso en nosotros es en lo terrenal. Entonces, lo que nosotros en lo terrenal, hasta donde Él puede alcanzar a ver nuestros ojos. Pero el Señor que estaba en el monte, Él volteó, los miraba. Entonces, Él estaba mirando no solo lo físicamente, lo que estaba sucediendo, sino espiritualmente. Podía ver el mover espiritual que había alrededor de la barca. Eso me llama mucho la atención, porque a veces nosotros estamos en el arca y de repente vienen tribulaciones a nuestra vida, y a veces el arca se está moviendo y nosotros, como solo miramos lo terrenal, entonces ahí sí que a veces buscamos culpables o nos justificamos. Amén. O buscamos, es por tu culpa porque tú la regaste, y empieza uno a buscar un culpable, diciendo que el mover es espiritual. Amén, y eso lo vemos en el versículo 18, dice, en esto el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado,
cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, que son en millas serían de 3 a 4 millas. Y está interesante aquí porque, imagínate, ya remaron de 3 a 4 millas en estos vientos y en estas corrientes fuertes. Y aún ninguno de ellos ha pensado en clamar. Cierto. Están pasando por una prueba y ninguno ha pensado, ¿sabes qué? Esto no es regular, esto no es normal. Y luego ven al Señor caminar sobre las aguas y temen. Sí, yo creo que el susto y la actitud que tenía en su alma en el momento de la tribulación que estaban pasando, ya ver un fantasma, ya así como que, Dios mío. Sí. Y entonces cuando ya cuando se manifiesta el Señor, y es cuando a veces nosotros, y fíjate, yo me lo comparo con nosotros, porque muchas veces nosotros estamos pasando por tribulaciones, y estamos así como el aire que nos lleva de un lado para otro, nos están como golpeando los ambientes, y es tanta la tribulación que nos agobia, y entonces hay muchos, yo me he tocado platicar con muchos hermanos que lamentablemente, como dicen, ¿verdad? Tiran la toalla. Dicen, no, ya no quiero continuar los caminos de Cristo porque es bien duro, es bien difícil la batalla. Me decía una vez, en una ocasión, una persona me decía, es más o menos, me decía, porque es bien dura la batalla. Me dice, el diablo se enojó cuando yo empecé a ir a los caminos de Cristo. Y mejor prefiero que esté alejado de mí y que esté contento, me decía. Y yo diciendo, ay, Dios mío, Señor, ten misericordia. Pero ¿qué pasó con esta alma que estaba siendo agobiada en el momento de que vino la tribulación, de que las olas empezaron a agitar su barca? Entonces ahí él se asustó y mejor decidió quedarse en neutro, en nada, prácticamente nada. Pero ahí sí que después de que pase la tempestad, es donde viene la calma y es cuando viene el Señor. Sí, amén. Pues nosotros muchos decimos, hay que mantener nuestra mirada ¿cómo decimos? En autor y consumador de sí, nuestra fe. hay que mantener nuestra mirada en el Señor en todo momento y tener nuestros visores nomás viendo para enfrente. Pero sí, imagínate, a veces moviéndose todo, aquí podemos decir lo mismo. Llega la prueba y se olvidan del rema, quitan la mirada del Señor. Pero nuevamente sabemos que a la primera milla, a la segunda milla, tuvieron que haber levantado la mirada y ver directamente a donde iban. Exactamente. Y sí, o sea que la tribulación hace que la mirada que tienen fija se desvíe. Y terminan errando al blanco, ¿va? Y terminan errando. Entonces, una de las cosas, ahí sí que la oración es la llave de nuestras victorias. Cuando estén las mareas altas, cuando esté golpeando, cuando hay una tribulación en nuestros hogares, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y clamarle al Señor para que Él tenga misericordia. Así ahí sí que a veces se comete el error de no doblar rodillas. Y a veces quiere uno buscar en hombres. A veces uno quiere poner su confianza en la persona que está a par, en el hermano que está a la par, y no tiene que hacer así, sino tenemos que poner la mirada en Cristo, porque el Señor nunca nos va a fallar. El que está a la par posiblemente nos va a fallar. Y vamos a esperar algo de Él y no lo vamos a obtener. Pero si ponemos nuestra mirada en el Señor, como decía hace todo mi hermano Carlos, decía que ahí es donde se pierde la fe, se pierde todo, la convicción muchas veces, porque uno llega a pensar de que el Señor no está con uno. Y entonces, pero es la tribulación, es el mero centro, en el epicentro de la tormenta donde se está pasando. Por eso el Señor nos deja los salmos. Aunque vaya, en Salmo 23, aunque vaya por sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y fíjese que le dice, no temeré, porque tú estás conmigo. Tiene que tener una convicción de que Jesucristo está con usted, el Señor está ahí. El problema de los discípulos aquí, que nunca, como decía mi hermano, nunca pusieron la mirada en el Señor.
Si ellos vieron los milagros que Él estaba haciendo, convirtió, multiplicó los panes. Imagínense, qué tremendo. Viendo la gloria de Dios, por eso es que me llama atención este tema, porque a veces sucede que hay mucha gente dentro que está en el Evangelio, que está caminando, y a la hora de que se empiezan las mareas a agitar el arca, entonces ahí lo que sucede es que como no están bien cimentados, y lo que pasa es que empiezan a desviar su mirada al otro lado, en lugar de poner la mirada en Jesucristo. Entonces no oran, no claman, y ahí es donde el enemigo se aprovecha para sembrarles el miedo, el temor. Y como tenemos un alma que es bien cambiante, entonces por eso tenemos que poner nuestra mirada. El tiempo nos está ganando, pero no podemos ir sin hacer la oración de fe. Sí. En esta tarde quisiéramos invitarte, hermano, oyente, que agaches tu cabeza y hagas esta oración para que puedas poder entender todo el mensaje y el Señor te pueda confirmar de lo que estamos hablando. En esta mañana, Padre, me acerco delante de ti, te pido, Señor, que entres en mi corazón, que me llenes de ti, que pueda entender tu palabra, Señor, que me hagas una criatura nueva, Señor, que tú te hagas mi único y suficiente Salvador en mi vida, Padre, para que yo pueda entender tus propósitos y tus caminos, Señor. Sabemos que alrededor de mí hay mareas y corrientes que no conozco, Señor, pero yo sé que si tengo mi mirada puesta en ti y tú entras en mi corazón, todo lo voy a poder entender. En nombre poderoso de Cristo Jesús, entra en mi corazón y hazme nuevo. En nombre de Jesús, amén y amén. Así que si tú haces esta oración, queremos decirte que eres bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.